Muy buenos días, gracias por acompañarnos en este día. Quiero hablar contigo acerca del tabernáculo y cómo esto, qué representa para nosotros el día de hoy. Miren, aquí en la parte de atrás hay una representación de cómo debió de verse el tabernáculo. Yo sé que no se ve muy ostentoso, pero créeme que lo más importante no es lo que se veía afuera, se ve un poco rústico, pero por dentro había cosas muy interesantes, objetos muy interesantes, así que no te pierdas este mensaje. Vamos a hablar acerca de qué significa para nosotros el tabernáculo el día de hoy, pero quiero que te imagines cómo debió de haberse visto esto hace, pues como unos 1500 años antes de Cristo. O sea, estamos hablando de hace 3500 años, que fue cuando Moisés, con la ayuda de los israelitas, construyeron este lugar y que era un lugar móvil, o sea, todo la verdad que se movía junto con el pueblo de Israel. Pero imagínate que tú fueras una de las personas de los poblados alrededor y que escucharon las noticias acerca de cómo los israelitas fueron liberados de Egipto y cómo Dios los sacó con poder de ese lugar y de las plagas. Imagínate, todas estas personas oyeron acerca del poder de Dios. Acuérdate que Dios permitió que los israelitas fueran esclavos para dar testimonio del poder de Dios, así como los problemas que enfrentamos nosotros el día de hoy son para que sean testimonio del poder de Dios. Entonces, imagínate hace 3500 años que tú te encontraras en este lugar y escucharas en esta región y tú escucharas acerca de cómo salió este pueblo de Egipto con un gran poder y que fueron alrededor de unos 2 millones de personas. Entonces, créeme que la huella biológica de 2 millones de personas en ese lugar era algo notorio. Ahora, imagínate que tú escuchas todas estas historias, tú vivieras en ese tiempo, pero vamos a suponer que no las creyeras todas, ¿no? Que dijeras, bueno, pues a lo mejor, ¿cómo es posible? O sea, tanto, cosas tan asombrosas, ¿no? Pero imagínate que un día pasara cerca del campamento de los israelitas y escucharas el ruido de aproximadamente 2 millones de personas con los animales que ellos llevaban. Entonces debe de haber sido algo bastante ruidoso. Entonces imagínate que lo vieras en la noche, ese campamento de los israelitas. ¿Sabes cómo se veía? Debe de haberse visto un resplandor alrededor del campamento de ellos. Imagínate que tú subieras a una colina para ver este campamento de más cerca. Lo que podrías ver es un resplandor en dirección a su campamento. Y en ese momento se deben de haber puesto a pensar que tal vez eran verdaderas todas las historias que habían escuchado. Ese resplandor no era de fogatas, no había electricidad en ese tiempo. ¿Sabes de qué era el resplandor? De las columnas de fuego que estaban sobre precisamente el tabernáculo, salían del tabernáculo. Entonces, debe de haber sido impresionante. O sea, si pensáramos, si nos hubiera tocado vivir en ese tiempo y haber contemplado el tabernáculo, aunque sea así por fuera, y de noche ver una columna de fuego que estaba sobre él, que iluminaba el campamento de los israelitas. Y acuérdate que en el desierto las noches son frías, entonces esa columna de fuego también, aparte de darle luz, también les proporcionaba calor. Y en el día era una columna de nube que estaba precisamente también sobre el tabernáculo para darles, eh, pues refrescarles en el desierto. Entonces, imagínate la gente, los pueblos que estaban cercanos, al contemplar esta maravilla, algo tan espectacular, pues se deben de haber llenado de temor. Así como los habitantes de Jericó, que era una raza de gigantes, dice que ellos palidecían y estaban con mucho temor, sabiendo que iban a morir, que iban a ser desterrados de ese lugar, tan solo no solamente por las historias de lo que pasó en Egipto, por lo que pasa al acercarse al campamento de los israelitas y ver que efectivamente hay algo sobrenatural y algo poderoso con ellos. Mi hermano, hermana, así es como deberías de sentirte el día de hoy. No deberías de tener temor. Mira, que se preocupen aquellos que no han deseado conocer a Dios, que no han buscado acercarse a Él. En lugar de que tú vivas con temor,
si te quieren dañar, si te quieren quitar, si te quieren hacer, si te ven feo. Mira, la verdad es que nosotros tenemos un Dios poderoso de nuestro lado, que todo lo puede, que no hay nada difícil para Él, no hay nada imposible. Y esta era una prueba y una manifestación de su poder. Es algo que debería de haber inspirado confianza en los israelitas. Ahorita no voy a hablar de todas las veces que desobedecieron, a pesar de ver esas demostraciones de poder. Así como tú y yo, el día de hoy a veces somos medio rebeldes, ¿verdad? Cuando Dios nos pide que hagamos algo, pedimos pruebas, pedimos, Señor, dame pruebas, muéstrame que efectivamente es tu voluntad. Y la verdad es que le damos muchas vueltas cuando Dios, él le gusta simplemente que lo obedezcamos, son cosas sencillas. Entonces, debe de haber sido algo espectacular. Y si pudiéramos acercarnos a ese tiempo y le preguntáramos a Moisés qué era esa tienda y qué era esa cerca que estaba alrededor de ese tabernáculo. Posiblemente Moisés nos hubiera dicho, pues simplemente saqué las instrucciones que Dios me dio en una visión, en el monte del Sinaí, de cómo debería de ser construido, como dice en Éxodo 25:8, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Ahí está la presencia de Dios. Mira, yo sé que los israelitas, cuando salieron de Egipto, como que tuvieron problemas para identificarse con Dios, y por eso pidieron a Aarón que les hiciera un becerro de oro, ¿verdad? Para andar con él y caminar con él y cargarlo y decir, es el Dios que nos sacó. Mira, parecen tonterías, pero la verdad es que sí necesitamos sentir la presencia de Dios en nuestras vidas. Y sí fue una tontería lo que hicieron ellos, no los estoy justificando. Pero fíjate, después de eso, un poco después, fue que Dios quiso construir un tabernáculo. Dijo, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Entonces ahora sí van a sentir la presencia, van a ver mi poder, van a ver mi presencia con ellos, porque si tú tenías dudas si Dios estaba contigo, nada más tenías que voltear hacia el tabernáculo y ver la columna de fuego en la noche y decir, aquí está Dios con nosotros. Y además me da calor, ¿verdad? Me da luz, no ando en tinieblas. ¿Qué diferencia cuando Dios está con nosotros, verdad? A que cuando andamos separados de Él, lejos de su campamento. Entonces, el tabernáculo, que al final de cuentas significa que era una tienda, era un lugar para morar la presencia de Dios, era un santuario. Y era el lugar más sagrado en el Antiguo Testamento, donde su gente habitó alrededor de él durante 40 años y estuvieron morando en el desierto y vagando en el desierto, pero fíjate qué importa, no importa, y esto es una lección para nosotros hermanos el día de hoy, no importa en qué lugar estés, aunque seas en el desierto, si Dios está contigo, lo tienes todo, sé feliz. No vivas con temor, no vivas con dolor, no vivas con remordimiento, si Dios está contigo, así como lo estuvo con los israelitas. Así que ese era un lugar de adoración, era un lugar donde se ofrecían los sacrificios y también ahí moraba la presencia de Dios. Y fíjate, en 6 ocasiones en el Antiguo Testamento, leemos que Moisés tuvo que hacerlo exactamente con las especificaciones que Dios le dio. Mira, no lo hicieron a como ellos pensaban se debía hacer. Dios les dio instrucciones bien precisas de cómo debería de construirlo. Dice en la Biblia, en Hebreos 8:5, los cuales sirven a los que figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira y haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Dios en el monte Sinaí le dio el modelo de cómo debía de ser construido. El día de hoy necesitamos modelos, por ejemplo, cuando hay constructoras que están vendiendo sus casas o casa modelo, hacen maquetas y en esa maqueta le dicen, mira, así es como se va a ver y esta es la calle donde va a estar tu casa y así se va a ver toda la calle, porque si no lo podemos visualizar, tenemos muchos problemas para realmente conceptualizar cómo se va a ver. Entonces, fíjate, a Moisés se le dieron
instrucciones específicas de cómo debería de ser construido. ¿Y sabes por qué era importante hacerlo exactamente como Dios le había especificado? Podemos pensar, ¿cuál es el problema? Pues ahí va a estar la presencia de Dios, precisamente por eso, hermano. Precisamente por eso, hermana, hay que seguir las instrucciones de Dios al pie de la letra, aunque no las entendamos. Nos podíamos decir, oye, Señor, pero no se ve impresionante. O sea, si tú ves este campamento, aquí atrás este tabernáculo, pues la verdad es que no se ve nada impresionante, Señor. Yo te quiero hacer algo más bonito. Sí, mira, se ve medio rústico. ¿Cómo que eso va a ser donde mora la presencia de Dios? No, Moisés, vamos a hacer algo más padre, algo más espectacular. No, hermano, hay que obedecer la voz de Dios. Aunque esa que te dijo el Señor quisieras, no se ve impresionante, no se ve espectacular. Acuérdate que lo que Dios busca es obediencia. Eso es lo que Él te va a pedir. No te va a pedir que tengas un ministerio con miles de personas. Él lo que te va a pedir es que seas fiel. Y Moisés fue fiel en construir el tabernáculo de la manera como Dios le dijo. Y se necesitaba que fuera muy detallado. Fíjate, Dios es alguna persona, a Dios le gustan los detalles. Le dio instrucciones muy detalladas, muy específicas, aún para las estacas que iban a clavar esa tienda al suelo. Fíjate, le dio instrucciones exactamente cómo deberían de ser. Y esto nos deja pensando que Dios realmente sí planea las cosas a gran detalle, no como nosotros. Fíjate, te voy a dar un ejemplo. En nuestra cultura latina, cuando vamos a tomar vacaciones a un lugar que nunca hemos ido, nos vamos sin saber exactamente todos los lugares que podemos ir. ¿Sí? Y si te vas a ir, por ejemplo, por darte un ejemplo, si te fueras a ir a la playa, dijeras, ay, pues voy a estar en el mar, ¿y en cuál playa? Pues no sé, por ahí pregunto. ¿Y en qué hotel te vas a quedar? Ahorita déjame ver, a ver qué encuentro. Y ahí vamos conforme van saliendo las cosas. ¿Dónde vas a comer? No, pues por ahí busco alguna fondita. Mira, la verdad es que así somos muy del momento. Nosotros no nos gusta planear con mucha anticipación, pero Dios es totalmente lo opuesto, porque Él planea las cosas a gran detalle. Y esto lo puedes ver un ejemplo que les dio especificaciones muy específicas de cómo debería de construirse ese tabernáculo. Te digo, hasta las estacas les dio instrucciones específicas. Mira, entonces vamos ahora a analizar las partes del tabernáculo. La parte más externa era esta cerca que puedes ver, que se conoce como el atrio del tabernáculo, el cual puedes encontrar su descripción en Éxodo 27 del 9 al 18. Pero cuando te ibas acercando al tabernáculo, te ibas a encontrar con esta cerca, que medía más o menos 2 metros 15 centímetros de alto y estaba hecho de un lino que estaban como una barrera, representando una barrera a la presencia de Dios. Y esto también se ilustraba como la columna de nubes que estaban saliendo del tabernáculo y que en realidad era una barrera y que simboliza la barrera que tenemos todo hombre, mujer y niño delante de Dios. Acuérdate que el pecado nos separa de Dios. Entonces, este atrio del tabernáculo, esta cerca, si lo puedes decir de esta manera, esta barrera, era lo que separaba, representa la separación de Dios con el hombre debido al pecado. Entonces, esa es una manera de mostrar que nuestro pecado nos separa de Dios y por eso tenía que delimitarse los lugares donde iba a estar su presencia. Entonces, recuérdate que nosotros fuimos creados para tener una intimidad con Dios, pero nosotros como seres humanos decidimos irnos por nuestro propio camino y nuestra relación con Dios se rompió y nuestro pecado se convirtió en una rebelión en contra de Dios y simplemente tuvimos indiferencia. Y aquí, pues recuérdate que la Biblia nos habla acerca del pecado, se habla mucho acerca de esto en Romanos, y que la paga del pecado es la muerte. Pero vamos, esta cerca exterior, que se conocía como el atrio del tabernáculo, nos representa esa separación de Dios con el hombre. Después venía la puerta del atrio. Esto lo ves en Éxodo 27, 16. Fíjate, aquí una cosa interesante
es que solamente había una entrada para el lugar más interno a través de esta puerta. Y cosa interesante, fueras muy rico o fueras muy pobre, fueras el rey o un mendigo, todos entraban por la misma puerta. Nosotros somos los que hacemos la separación, porque dice la Biblia que Dios no hace excepción de personas. Entonces nosotros sí tenemos las entradas VIP, ¿verdad? Decimos, es que estas VIP entran por acá y entran sin fila. ¿Sabes qué? En el tabernáculo, en las instrucciones que Dios le dio a Moisés, solamente tenías que pasar a través de esa puerta, no había otra. No había entradas VIP donde pudieras entrar con guaruras para que te cuidaran. Y estaba cubierta por una cortina que estaba hecho de un lino fino, el cual tenía hilos en azul, en púrpura y escarlata. Y no importa de dónde fueras, si querías entrar a la presencia de Dios, la única entrada era a través de la puerta del atrio. Como ya mencioné, fueras rico o fueras pobre, entrabas por la misma puerta. Así entraba por ahí Aarón, entraba Moisés, y el peor de los pecadores, entraban por el mismo lugar. Fíjate cómo Dios no hace acepción de personas. Ahí hay otra representación de cómo Dios es muy diferente a cómo somos nosotros, los seres humanos, que luego comenzamos a separar y a dividirnos. Mira, esto nos recuerda que también Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces Jesús también es la puerta y no hay otra manera de llegar a la presencia del Padre si no es a través de Jesús. Y aún los colores del material que estaban cubriendo esta puerta también me recuerdan a Jesús, no solamente Jesús la puerta, los colores me recuerdan a Jesús y te voy a decir por qué. El azul me recuerda el azul del cielo, recordándome que Jesús vino del cielo. El púrpura es un color que representa a la realeza, ¿sí? Está vinculado, está ligado a la realeza. Entonces, fíjate, déjame decirte que en esos tiempos, los tiempos hace 3,500 años, las ropas eran costosas, pero las ropas de colores eran aún más costosas. Los colores eran difíciles de conseguir. ¿Y sabes por qué el púrpura representa la realeza? Porque ese color era el más caro de producir y solamente la realeza podía pagarlo. Entonces, esa es la razón por la cual el púrpura nos recomienda, nos recuerda a la realeza. Déjame decirte que lo usaban los emperadores romanos. O sea, una manera de saber si iban varios caminando, si ahí iba el emperador, una manera de reconocerlo era por el color que él llevaba y utilizaba un color púrpura. Eso nos recuerda que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el color escarlata me recuerda la sangre de Cristo que fue vertida en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Entonces, si tú te fijas, sí son simbolismos, pero todos tienen algo que ver con nuestro entorno el día de hoy o tienen algo que ver con Jesús o con lo que Jesús hizo por nosotros. Después, una vez que lograbas entrar por la puerta del atrio, seguía un altar de bronce. Entonces, cuando una vez que entrabas por la puerta, lo primero que podías ver era un gran altar. Medía como unos 2,3 metros cuadrados y estaba hecho de madera de acacia y lo habían recubierto con bronce. Y siempre había fuego ardiendo en ese lugar, en ese altar de bronce. Y ahí es donde se quemaban los sacrificios. Y era para la ofrenda de la transgresión. Entonces, si una persona tenía que compensar a otra por algo malo que habían hecho en contra de ellos, ¿sabes cómo se conseguía la expiación de ese pecado? Porque acuérdate que el comportamiento errado que tenemos lo hacemos sí contra Dios, pero también contra las personas, contra la sociedad. Entonces, si tú le habías causado daño a alguien y necesitabas perdón, no solamente era pedirle perdón a esa persona, también tenías que hacer un sacrificio, porque también era un pecado en contra de Dios. Entonces, ¿sabes qué es lo que se tenía que hacer? Se tenía que llevar un carnero, y ese carnero tenía que ser impecable, un animal perfecto.
y se le entregaba al sacerdote para que el sacerdote lo matara y rociara con su sangre el altar y de lo demás lo derramara en la parte inferior del altar. Y esto me recuerda también que mi situación de pecado y la necesidad de un sacrificio para tratar con mi pecado, porque el pecado se debe de tratar, no simplemente, no, ay, pues ya pasó, no, el pecado debe de ser perdonado. Dios perdona a aquellos que se arrepienten. Entonces, si queremos el perdón de Dios, hay que comenzar con arrepentimiento. Y yo le doy gracias a Dios que ya se ofreció un sacrificio perfecto, que yo no tengo que llevar ningún animal a ser sacrificado por mis pecados. Pero así es como comenzó todo el modelo de los sacrificios, fue aquí en este tabernáculo. Entonces, acuérdate de lo que dice en Primera de Pedro 1:18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, déjame decirte aquí algo muy importante. Estaba este altar del sacrificio, y si tú querías llegar más adentro en el tabernáculo hasta la presencia de Dios, no podías darle la vuelta al altar de sacrificio. Primero tenía que haber arrepentimiento de pecado para que puedas acercarte a la presencia de Dios. Después, una vez que pasabas el altar de bronce, seguía la fuente de bronce. Esto está en Éxodo 30, del 18 al 21. Entonces, lo siguiente que ibas a ver era esta fuente, que era básicamente como un tazón enorme que estaba hecho de bronce pulido. Y ahí es donde guardaban agua para que los sacerdotes se lavaran. Y si no se lavaban, ¿sabes qué pasaba si no se lavaba un sacerdote, aunque fuera el sumo sacerdote? Entonces tenían el riesgo de ser muertos en la presencia de Dios en el lugar santo o en el lugar santísimo. Entonces todos, una vez que hacían el sacrificio, después eran lavados. ¿Sí? Y este era un lugar muy especial, y eso también me recuerda que para acercarme a Jesús, acuérdate que Jesús limpió los pies de sus discípulos. Y Pedro hasta dijo también la cabeza, digo, no, ya con la palabra ya ha sido limpio, pero eso nos recuerda que necesitamos la limpieza, que Jesús nos limpie también nuestro corazón. No nos podemos acercar a la presencia de Dios con suciedad. Dios no va a escuchar esa oración, no te va a responder favorablemente. Entonces, si tú te fijas, cada una de las cosas que formaban el tabernáculo sí tiene una simbología para nosotros el día de hoy. Y déjame decirte una cosa, ¿sabes de qué estaba hecho ese fuente de bronce? ¿Sabes de qué estaba hecho? Obviamente ya dije que de bronce, pero ¿sabes de dónde lo sacaban? Las hermanas, las mujeres hebreas, ellas dieron sus espejos. Ellos no tenían espejos como nosotros. ¿Sabes qué tipo de espejos usaban? Eran espejitos de bronce que estaban muy pulidos a tal grado que se podía reflejar una imagen, y ellos lo utilizaban como espejo. Entonces tuvieron que dar sus espejos de bronce las mujeres israelitas para que se fundieran y se formara esa fuente de bronce. Yo me pregunto el día de hoy, ¿cuántas hermanas estarían dispuestas a dar sus cosméticos y sus espejitos para la gloria de Dios? Ay, no, hermano, no me toquen. Ya hablo de un tema que no me gusta y la verdad es que no voy a profundizar mucho en eso. O pongámoslo de otra manera, ¿cuántas hermanas estarían dispuestas a dar el dinero que van a gastar en cosméticos para darle la gloria al trabajo de Dios, para que avance su reino? Ay, hermano, ahora sí me la puso difícil. Bueno, fíjate, las israelitas lo entregaron, fue con ese bronce que estaba muy pulido, muy refinado, con el que se hizo esta fuente. Entonces, aquí es importante que recordemos que Jesús trató con nuestros pecados, que Él nos limpió. Y ahora sí, fíjate, después de haber sido lavados, ¿sabes qué es lo que seguía? Seguía el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, aquí, si tú ves esta campaña, esta tienda de campaña que está en esta imagen, adentro de la tienda,
del cerco del tabernáculo. Si tú te fijas, esta tienda de campaña tiene una apariencia bastante rústica. Uno no pensaría que ahí va a morar la presencia de Dios, solamente por verla de fuera. Pero acuérdate que Dios no juzga las cosas de la misma manera que nosotros y le doy las gracias a Dios por eso. Pero fíjate, esta tienda estaba dividida en dos partes. Una era el lugar santo y otra era el lugar santísimo. Entonces, ya en este lugar, en el lugar santo y en el lugar santísimo, solamente se permitía, en el lugar santo solamente podían entrar los sacerdotes, ya no podía entrar nadie más. Toda la demás gente que entraba por perdón de pecados, se quedaban en los atrios y no avanzaban hasta el lugar santo, no entraban en esa tienda. Solamente entraban los sacerdotes y al lugar santísimo solamente el sumo sacerdote y una vez al año. Entonces estaba dividido en dos partes. Entonces una vez, pero solamente eran permitidos entrar a ese lugar, solamente se habían sido limpios. No podían entrar sin haberse lavado. Entonces, este lugar santo tenía 9 metros de largo, 4.5 metros de ancho y 4.5 metros de alto. Y desde adentro, así como lo vimos que aquí se ve muy rústico, de la parte de adentro era una historia completamente diferente, porque la estructura la habían forrado con tablas de madera, pero esas tablas de madera estaban cubiertas de oro. Y también había un recubrimiento con 4 colores, con hilos de 4 colores, que era azul, púrpura, rojo y blanco. Ahora, esto en estas tablas y con estos hilos también se habían colocado unos ángeles muy especiales que, vamos, no estaban ahí realmente, eran imágenes, pero estaban diseñados para proteger la santidad de Dios, que son los querubines. ¿Sí? Ese querubín son ángeles que simbolizan protección de la santidad de Dios. Y adentro había un candelabro dorado, una tabla dorada, y en esa tabla colocaban pan. Y también había un altar dorado y colocaban incienso en la entrada al lugar santo. ¿Sí? Y esto me recuerda también de Jesús, porque Jesús muchos no lo reconocieron, por la parte externa, no reconocieron al Rey de Reyes y Señor de Señores, no reconocieron al Mesías. Y acuérdate lo que decía Isaías, en Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y así mucha gente el día de hoy no encuentra a Jesús atractivo. Dicen, es que me parece más atractivo irme a un antro, me parece más atractivo irme a un baile, irme a las fiestas, hasta el cine, hasta el centro comercial, aunque no compre nada. Mira, si hay mucha gente que no encuentra atractivo a Jesús, así como este tabernáculo, el lugar santo. No se veía atractivo por fuera, pero déjame decirte que una vez que entras a la presencia de Dios, no hay lugar más hermoso en este mundo que estar en la presencia de Dios. Entonces a Jesús hay que probarlo, no hay que juzgarlo por las apariencias. Acuérdate que Jesús mismo dijo que bienaventurado el que no encuentra en él tropiezo. Entonces, si lo vemos de esta manera, tenemos que recordar que también me representa a Jesús. Y si hablamos ahora acerca del candelabro, mira, dentro del lugar santo estaba este candelabro y este estaba hecho de oro sólido. ¿Sabes qué pasó con este candelabro? Se cree que cuando los romanos destruyeron el templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, fue llevado como un trofeo a Roma. Y alguien puede decir, oiga hermano, ¿y por qué no los mató a los romanos la presencia de Dios? ¿Cómo es posible que lograran entrar al lugar santo? Porque los romanos no siguieron nada de las simbologías que acabamos de escribir. Simplemente se metieron rompiendo todo, se metieron al lugar santo, agarraron el candelabro de oro sólido y se metieron al lugar santísimo, se llevaron todo lo que les parecía de valor, lo quemaron, destruyeron todo. ¿Por qué no murieron al entrar a su presencia?
Bueno, muy sencillo. Acuérdate que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, se rasgó el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Entonces, en realidad, en el año 70, cuando entraron los romanos, la presencia de Dios ya no estaba en ese lugar. Ya el pacto había sido cambiado, estamos bajo un nuevo pacto, pero era muy diferente en el Antiguo Testamento. Sí, sobre todo en ese momento que lo construyeron, ahí sí estaba la presencia de Dios, y la presencia de Dios sí mataba al sumo sacerdote si se encontraba en pecado, que no se había sido cubierto y entraba al lugar santísimo. Entonces, ellos se llevaron ese candelabro de oro sólido, y también había 7 lámparas con aceite, las cuales tenían que estar ardiendo continuamente. Dice en Levítico 24, del 1 al 4, dice que iluminaron el lugar santísimo, el lugar santo. Dice que para que los sacerdotes pudieran ver y al momento que servían a Dios. Acuérdate que era una tienda, ya estaba cerrado, entonces sí necesitaban tener iluminación en este lugar. Entonces, cada una de las mañanas, los sacerdotes lo que hacían es que ellos recortaban las mechas, le quitaban las cenizas y lo rellenaban con aceite para mantener las lámparas encendidas todo el tiempo. Esto me recuerda una simbología más con Jesús, que acuérdate que él dijo, yo soy la luz del mundo, y aquel que me siga no estará en tinieblas. Entonces, esto también es otro símbolo de Jesucristo. Después, ahí había una mesa para el pan de la proposición. Esto lo encuentras en Éxodo 25, del 23 al 30. Entonces, ahí había también una mesa de madera que tenía cubierta y estaba decorada con oro. Y ahí lo que hacían es que colocaban 12 piezas de pan, una por cada una de las 12 tribus de Israel. Entonces, cada día de sábado, traían 12 piezas de pan nuevas, las colocaban en la mesa, y los de la semana anterior, ¿sabes qué las hacían? Se la comían los sacerdotes. Alguien puede pensar, oiga hermano, ¿y por qué mejor no se comen las frescas? En lugar de comerse el pan de hace una semana, el pan viejo. Bueno, ¿sabías que hay una tradición entre los israelitas que decían que el pan de hace una semana, decían que todavía estaba caliente y fresco, como si lo acabaran de hornear? Bueno, esa era una tradición de los judíos, decían que así estaba el pan cuando se lo comían los sacerdotes. Pero esto también me recuerda a otra simbología con Jesús, que Jesús dijo, yo soy el pan de vida, y que nos invita a comer de su carne. Y por cierto, algunos se ofendieron, ¿sí te acuerdas la historia cuando Jesús contó esto? Algunas personas se ofendieron, que dijo, yo soy del pan que descendió del cielo, y que necesitábamos comer su carne y beber su sangre, y algunas personas se ofendieron. Pero la verdad que aquí está simbolizando a Jesús, que es el pan de vida. Por eso lo comían los sacerdotes, porque representa la vida. Después estaba el altar del incienso. Esto está en Éxodos 30, del 1 hasta el 10. Y el altar del incienso era un altar dorado que se colocaba enfrente de la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y este altar era un altar un poco más pequeño que el altar de bronce, era cuadrado, y cada lado tenía 45 centímetros y de alto tenía 91 centímetros. Entonces, como puedes ver, no era muy grande este altar, pero estaba hecho de acacia, de madera de acacia, y estaba cubierto de oro puro. Entonces, si tú lo veías, pues simplemente verías un altar de oro, aunque el oro solamente era como chapa, por así decirlo de esa manera. Y Dios les había mandado a los sacerdotes que quemaran incienso en ese altar de oro. Y lo hacían en las mañanas y lo hacían en las tardes. Mira, ¿sabes qué nos representa esto? El incienso nos representaba las oraciones, de que como su pueblo debemos de estar continuamente en oración a Dios, no solamente para pedirle cosas. ¿Sí? Yo sé que cada vez que oramos siempre terminamos pidiéndole algo a Dios, pero la verdad es que no lo hacemos porque le pidamos, aunque le doy gracias a Dios porque contesta nuestras oraciones. En la realidad debemos de hacerlo porque Él es digno de que levemos nuestras oraciones a Él,
que intercedamos, que estemos clamando. ¿Sabías que para Dios es como un olor grato estas oraciones? Entonces este incienso que estaban quemando era como un olor grato que entraba a la presencia de Dios, porque acuérdate que el lugar santísimo estaba ahí a un lado. Entonces el olor del incienso llegaba hasta el lugar santísimo. Así como el día de hoy Dios escucha tus oraciones, hermano, hermana. Si tú estás pasando por un problema difícil, acuérdate que Jesús ya nos dio acceso a todos. Antes solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año y con riesgo de morir. Nosotros, gracias al sacrificio de Cristo Jesús, que fue perfecto, podemos entrar directamente hasta el lugar santísimo con nuestras oraciones y clamar en su presencia y decirle a Dios que lo amamos y ponerle a Dios todas nuestras necesidades en ese lugar. ¿Sí? Y vas a ver que Dios hace la diferencia. Es tiempo de clamar por nuestros vecinos, es tiempo de clamar por nuestros familiares que todavía no lo conocen. Pero fíjate, en este lugar de este altar, este altar cubierto de oro tenía unos cuernos y en estos cuernos ellos los sacudían, más bien los rociaban la sangre de los sacrificios y esto era para limpieza y purificación. Entonces, hermanos, la verdad es que gracias a la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario es que tenemos una audiencia con Dios. Fíjate, cuando se acercaba el sumo sacerdote a pedir perdón por el pueblo, él llevaba la sangre del sacrificio y la rociaba en este lugar, en el altar, y esto le concedía la audiencia con Dios. El día de hoy tenemos una audiencia con Dios y sabemos que nuestras oraciones son escuchadas. Este altar dorado también me recuerda a Jesús, era otro símbolo de Jesús, porque sabemos que Él nos concedió a nuestro sumo sacerdote y está a un lado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Entonces ahora sí vamos a hablar del lugar santísimo, está en Éxodo 26 y en Levítico 16. Entonces justo a un lado del lugar santo había una área que se conocía como el lugar santísimo y era el lugar más santo, donde moraba la presencia misma de Dios. Por eso es que de ahí, de ese lugar, surgían las columnas de fuego y las columnas de nubes. Era precisamente del lugar santísimo. Entonces, donde quiera que acampaban, porque los israelitas no se quedaban en un solo lugar, y si tú te fijas, este campamento, este tabernáculo, era móvil. Estos, como tú puedes ver, se puede desamblar y volver a ensamblar y moverlo del lugar. Entonces, a donde quiera que iban los israelitas, llevaban el tabernáculo y ellos acampaban alrededor del tabernáculo. Entonces, ahora el lugar santísimo, este era un cubo perfecto, ya que tenía lo mismo de altura, de anchura y era de 4.5 metros. Alto, largo y ancho, 4.5 metros por cada lugar. Entonces era un cubo perfecto. Pero había una cortina gruesa que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Esta cortina también se conocía como el velo y estaba hecho de un lino fino que estaba hecho con hilos azules, morados y escarlata, como ya te describí. Esto eran colores que nos representan a Cristo Jesús. Y era un separador. Este velo era un separador del lugar santo, del lugar santísimo. En el lugar santísimo es donde se entraba a la presencia de Dios y solamente había una persona que tenía acceso a este lugar y que era el sumo sacerdote y no podía entrar diario, solamente lo hacía una vez al año, en el cual era el día de la expiación y en el día de la expiación se preparaba de manera muy meticulosa para entrar a ese lugar. Una de las preparaciones es que no lo dejaban dormir. Los demás sacerdotes le leían porciones de las escrituras, lo que era el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, le leían el Pentateuco al sumo sacerdote para no dejarlo dormir toda la noche. Lo tenían leyendo y leyéndole. ¿Y sabes por qué no lo dejaban dormir? Porque tenían temor de que el sumo sacerdote pudiera tener algún sueño pecaminoso y al día siguiente entrara con pecado a la presencia de Dios y la presencia de Dios lo matara.
Entonces había una gran preparación para entrar al lugar santísimo, no nada más entraba y, ay, vengo de carritas, hermano, ya llegué tarde a la iglesia, pero déjeme entro corriendo, ahorita me conecto, ¿no? No, hermanos, la verdad es que el sumo sacerdote se preparaba de una manera tan meticulosa para entrar al lugar santísimo, que eran días de preparación para poder entrar a ese lugar. Y le ponían campanas alrededor y una cuerda, se la amarraban al tobillo, y ellos sabían que el sumo sacerdote, los demás sacerdotes esperaban en el lugar santo, los demás sacerdotes sabían que seguía vivo, porque se escuchaban las campanas sonar. Entonces, si dejaban de escuchar las campanas, para eso era la cuerda, porque no podían entrar al lugar santísimo, no habría manera de sacarla. Entonces, simplemente era jalar la cuerda y con eso sacarían su cuerpo en caso de que lo matara la presencia de Dios. Pero acuérdate que también llegaba él con una vasija donde llevaba la sangre que iba a ser derramada en el altar. Pero el velo, como ya te dije, era un velo grueso y era pesado. Entonces, él no podía entrar con la vasija, con las que tenía que cargarla con las dos manos, no podía entrar de pie. La única manera que él podía entrar al lugar santísimo era de rodillas. Era la única manera que no se le fuera a caer el contenido de la sangre que él llevaba en la vasija. Entonces, a la presencia de Dios, hermanos, igual que en el Antiguo Testamento, una buena manera de entrar es de rodillas, clamando por su presencia, que haga la diferencia en nuestras vidas. Y adentro de este lugar, aparte de la mesa, había un arca, el arca del pacto. Entonces, esta arca del pacto era un cofre de madera de acacia, el cual le habían puesto una cubierta de oro por dentro y por fuera. Entonces tú lo verías como un cofre de madera, pero de oro, porque aunque era de madera, estaba recubierto de oro. Medía 1.14 metros de largo, 68 centímetros de alto y de ancho. Y la cubierta de la expiación era la tapa del arca. Y ahí también tenían dos querubines, uno en cada esquina, viéndose el uno al otro, pero los dos viendo hacia abajo del arca y estrechando sus alas de manera que cubrían lo que se conocía como el asiento de la expiación. Y Dios le dijo a Moisés en Éxodo 25:22, y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio. Entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Entonces, ahorita voy a hablar un poco más de eso, de ese lugar donde se escuchaba precisamente las instrucciones de Dios, pero adentro del arca había unos objetos un tanto extraños. Uno de ellos era una vasija con maná. Había una vara, que era la vara de Aarón, y dos piedras. Y alguien puede decir, ¿por qué Dios quiso que pusieran esos objetos tan extraños en ese lugar donde es el lugar más santo? ¿Y sabes qué representaban estos objetos que estaban en el arca? Alguien dice, oh, sí, el maná. Bueno, ¿y sabes qué representaba el maná? Estos tres artículos representaban los eventos más trágicos en la historia de los israelitas en el tiempo de Moisés. La vasija con maná le recordaba que ellos se habían quejado de que iban a morir en el desierto y Dios tuvo que proveerles en el desierto de una manera sobrenatural. Entonces, eso representaba esa vasija con maná, representaba la incredulidad de ellos, que habían dudado que Dios realmente pudiera darles de comer. Alguien puede decir, ay, hermano, es como me lo refregaran en la cara. Pues sí, esto era uno de los objetos que representaban el fracaso de los israelitas en confiar en Dios. El segundo objeto que dijimos que fue la vara de Aarón, también era un símbolo del poder de Dios. Acuérdate que se usó para desatar las plagas de Egipto, para abrir el Mar Rojo, ¿sí? Y también cuando hubo una disputa acerca de quién debería de ser el sumo sacerdote,
¿sí? Y si tú te acuerdas, al final la vara de Aarón fue la que reverdeció y por eso es que fue la confirmación que Dios lo quería a él. Entonces, allí está otra vez eh, otra rebeldía de los israelitas y cómo Dios mostró su voluntad a través de esa vara. Entonces, representaba otra vez la rebeldía de los israelitas a los líderes pues por Dios. Ese era el segundo objeto. Y luego por ahí te dije que había dos piedras, pero no eran cualquier piedra, eran dos tabletas de piedra donde se habían escrito los 10 mandamientos. Pero si tú te acuerdas, tan pronto Dios se los dio a Moisés, tan pronto los tuvieron escritos, ellos ya habían pecado y habían desobedecido lo que decían los 10 mandamientos, que no se hicieran imágenes, le hicieron imagen. Y que no lo adoraran, y lo adoraron. ¿Sí? Y hasta querían hacer por ahí sacrificios humanos. ¿Sí? Entonces, tú te fijas, los tres objetos que estaban ahí nos recuerdan las fallas del hombre, pero que fueron cubiertas por la gracia de Dios. Y ahorita voy a explicar un poco más acerca de esto. Antes quiero terminar a hablar acerca de estas tabletas de piedra que nos recuerdan que la ley de Dios es perfecta, pero también la falla de los israelitas eterna por obedecerla. Acuérdate que nadie pudo guardar esa ley, solamente Jesús. Entonces, los tres objetos que que estaban siendo preservados en el arca eran símbolos de que los pecados del hombre. Cada uno de esos objetos eran símbolos de los pecados del hombre y de cómo quedábamos cortos ante la palabra de Dios y ante sus mandamientos. Entonces podríamos decir, pues como que son medios extraños que los tres objetos de la época de Moisés que representan la falla de los israelitas son los que estaban asociados con el pecado, pues los colocaran en el lugar santísimo. Pero ¿sabes por qué estaban ahí? Porque esta arca estaba cubierta, se le conocía, la cubierta que los guardaba, que cerraba esta arca, se conocía como la cubierta de expiación o propiciatorio. Entonces, ahorita voy a hablar de la cubierta de la expiación. Mira, cada año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo en el día de la expiación y él lo que hacía es que quemaba incienso y esparcía, rociaba la sangre de un toro en la cubierta precisamente de la expiación por los pecados suyos, los de su casa, y después lo ponía por todos los pecados de Israel. Entonces, Dios, cuando él veía la sangre, acuérdate, expiar significa cubrir. Entonces, había pecado, pero ese pecado quedaba cubierto con la sangre de este macho cabrío que se derramaban una vez al año. Entonces tiene mucha razón. Cuando yo lo veo de esta manera, lo entiendo y digo, caray, por eso es que sí, efectivamente nuestros pecados han sido cubiertos con la sangre de Cristo Jesús y ya no se acuerda Dios de ellos. Por eso tenían que estar en ese lugar para poderlos cubrir con la cubierta de la expiación. Así que hermano, hermana, si hemos fallado, si has fallado, es el tiempo de recordar que nuestros pecados han sido perdonados, que nuestros pecados han sido cubiertos. Y la pregunta el día de hoy que podemos preguntarnos es, ¿en dónde te encuentras tú que nos escuchas el día de hoy? ¿Te encuentras afuera del tabernáculo como un extranjero a Dios, separado de Él debido al pecado? Y lo voy a decir de esa manera. A mucha gente no le gusta que se use la palabra pecado, pero la verdad es que la Biblia lo llama de esa manera, Dios lo llama de esa manera, y no le busquemos nombres bonitos a algo que no es bonito. O ya atravesaste esa puerta que es Cristo Jesús. Ya dejaste que tus pecados fueran cubiertos, fueran perdonados. O seguimos viendo desde afuera, quejándonos acerca de las cosas que no nos parecen justas, acerca de las cosas que nos faltan. Y yo quiero orar por ti el día de hoy y pedirle a Dios que tus pecados puedan ser perdonados. Cierra tus ojos. Padre Celestial, venimos delante de ti. Repite conmigo esta oración. Yo me arrepiento de todos mis pecados.
Yo reconozco que soy un pecador y yo no me quiero quedar como un observador del tabernáculo, del lugar santo, lugar santísimo. Yo quiero entrar por esa puerta que es Cristo Jesús. Y yo te pido que me perdones, Jesús, de todos mis pecados. Yo te pido que me perdones de mis fallas, de mis errores, que tú los cubras con tu sangre preciosa, que borres mis pecados, que me hagas una nueva criatura. En el nombre de Cristo Jesús. Y también déjame orar por ti, hermano, hermana, que nos escuches el día de hoy. Padre Celestial, te pido por mis hermanos que nos están escuchando, que nos están sintonizando el día de hoy, que pueda haber provisión en su hogar, Señor. Aún en medio de la pandemia, aún en medio de la enfermedad, del dolor, Señor, trae paz, trae tranquilidad a nuestras vidas y trae, Señor, provisión. Declaramos, Señor, que tú vas a seguir proveyendo nuestro hogar hasta que sobreabunde. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Hermano, hermana, si esto ha sido de bendición para ti, dale like, compártelo. Nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga.